Es Jerónimo Zurita, nació en Zaragoza en una familia de prestigio, lo que le permitió desarrollar su vida académica. Llegó a ocupar cargos en política, pero se le conoce como el primer cronista de Aragón. Se le considera también el primer historiador de la época moderna, pionero en utilizar documentos y contrastar informaciones. Es el que compone su voluminosa obra sobre el pasado histórico más remoto de nuestro reino, pero también de los territorios que fueron adscribiéndose a la Corona de Aragón a través de las diversas intervenciones de nuestros monarcas. Y además no solamente fue el primer cronista medieval o el primer medievalista, sino al fin y al cabo también el primer historiador de la época moderna de peso. En esta exposición se hace un recorrido por su vida y obra cuando se cumplen 500 años de su nacimiento. Encontramos su obra impresa y manuscritos coleccionados por el propio Zurita para componer los Anales de Aragón y su biografía sobre Fernando el Católico. Algunos de estos tesoros manuscritos que datan del siglo XIII, para ver y comprender la complejidad de la tarea de Zurita. Además, quiero señalar, por ser un hecho destacable, el que se muestren las principales ediciones de su obra, como son los Anales de la Corona de Aragón y la historia del rey don Fernando el Católico. Concretamente, esta última conservada por el Archivo Biblioteca de la Diputación en su primera edición. La Diputación Provincial de Zaragoza es propietaria de los restos salvados del archivo de la Diputación del Reino de Aragón después de los sitios de Zaragoza y exhibe en el Palacio de Sástago estos fondos documentales hasta el próximo 6 de enero.